segundo domingo del año. Es un gozo y una alegría poder ver que estéis aquí entre nosotros. Ya sabéis que por razones de precaución hemos decidido durante este mes no tener nuestra escuela dominical acostumbrada, así que nuestro culto será a las 11 como lo estamos teniendo ahora. Y nos gozamos también de tener entre nosotros a Leopoldo y a Elena, después de unas semanitas ahí un poco convulsas con el tema de la enfermedad. Nos alegramos de que estéis aquí, una vez más. Para nosotros siempre es una inspiración que estéis aquí en medio nuestro. Vamos a presentar este culto de adoración y alabanza a nuestro Señor y vamos a hacerlo con una oración, pidiendo su dirección y su guía a todo lo que vamos a hacer en este momento. Oremos. Señor y Dios, queremos darte gracias en esta mañana porque tu presencia, Señor, se hace manifiesta en medio de todos aquellos que creen en ti y que buscan, Señor, tu rostro. Gracias, Señor, porque un domingo más nos permite, Señor, reunirnos con todas las cautelas y precauciones, Señor, que sabemos que nuestra responsabilidad hemos de tener, pero, Señor, con gozo y alegría en el corazón al encontrarnos contigo y al poder también saludar a nuestros hermanos y hermanas que durante toda la semana no hemos podido ver. Queremos, Señor, también darte gracias porque nos sigues ayudando, nos sigues dando ánimos, nos sigues fortaleciendo, Señor, aún a pesar de las circunstancias, y porque sigues también añadiendo a nuestro lado, Señor, ese consuelo, ese refuerzo, Señor, que nuestra alma necesita para encarar el día a día. Gracias también, Señor, porque podemos, Señor, tener este privilegio de estar en tu casa para adorarte y bendecirte, para escuchar tu palabra, para recoger de nuevo para nuestro corazón, como si fuera un tesoro, Señor, todas aquellas lecciones, Señor, que tú quieres poner delante de nuestros ojos, delante de nuestros oídos, delante de nuestra mente. Gracias, Señor, por tu presencia de nuevo aquí. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues nos vamos a poner en pie para cantar un himno. Este himno que hacía mucho tiempo que no cantábamos, ¿cómo podré estar triste? Cristo es mi consuelo, mi amigo.
asiento. Y así vivimos, aunque sabemos que hay sinsabores y tormentas y crisis y enfermedades, sin embargo vivimos felices. No porque lo dictamine un estado de ánimo artificial, sino porque es un gozo que el Señor nos da, ¿verdad que sí? Si no fuera por el gozo del Señor, muchos de nosotros estaríamos inmersos en depresión, en ansiedad, en crisis nerviosas, y sin embargo el Señor, qué bueno es en su provisión, que no solamente nos da para lo material, para lo físico, sino que también nos provee de ese alimento espiritual que nos nutre, que nos revitaliza y que nos da la fuerza suficiente como para seguir adelante con la ayuda de su Espíritu Santo. Muy bien, pues vamos a tener una lectura que encontramos en 1 Corintios capítulo número 2. En palabras de Pablo, hablando acerca de la proclamación del Cristo crucificado, porque es al que nosotros predicamos, y no solamente crucificado, ¿verdad?, sino que también predicamos a Cristo como resucitado, ¿verdad? Y nos dice así la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Que el Señor bendiga esta preciosa porción del Señor, que nos dice claramente que para nosotros han sido preparadas todas estas cosas que tal vez en el pasado no pudieron ser vistas y que nosotros hoy podemos gozar, como es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, como es la vida en el Evangelio de gloria de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, pues en cuanto a la agenda semanal que tenemos por delante, seguimos como cada jueves estudiando la palabra de Dios. Este jueves suspendimos el culto pues por varias razones, como ya muchos de vosotros recibisteis la notificación. En primer lugar, porque era festivo, porque habían compromisos familiares. En segundo lugar, también pues un poquito por precaución. Sabemos cómo están ahora las circunstancias sanitarias. Seguramente muchos, por no decir todos vosotros, conoceréis a personas de vuestro entorno que están atravesando, ¿no?, por la enfermedad del COVID-19. Llevo toda la semana recibiendo noticias de pastores, de amigos, hermanos que están pasando el COVID. Gracias a Dios no es un COVID virulento en todos esos casos, pero sin embargo pues sabemos, ¿no?, que eso te puede trastocar los planes de cualquiera. Así que sigamos orando los unos por los otros para que el Señor nos proteja y nos cuide, tanto si lo tenemos como si no lo tenemos. Y este jueves vamos a seguir estudiando la palabra de Dios en el Apocalipsis. Vamos a hablar de los 144.000 sellados en este estudio profundo y más intenso de lo que es la palabra del Señor. También seguimos anunciando la recogida de productos. El próximo domingo será el último domingo, ¿vale?, que podéis traer los productos. A partir de ese momento ya tengo que quedar con la responsable de Game para que vengan a recoger, así que todo lo que tengamos pues vendrán a recogerlo. Así que tenéis todavía esta semana para poder traer tanto pañales de las tallas del 4 al 6 como compresas normal y súper. ¿De acuerdo? Muy bien. Y también ya hemos recibido los sobres para las misiones internacionales. ¿De acuerdo? Los tenéis allí en la mesa de atrás.
junto con separadores gratuitos para que todos aquellos que lo quieran lo puedan tener. Si queréis poner vuestro número del sobre de la ofrenda, ponedlo detrás, en esta solapita para cerrar el sobre, para que así también el tesorero pueda saber exactamente a quién pertenece, porque eso después, como sabéis, hay hermanos que desgravan Hacienda las donaciones que se realizan a lo largo del año, y esta es una de ellas. ¿De acuerdo? Sigamos orando también por las dos misioneras, por Marta Nombela y por Sara Marcos, tanto en Guinea como en Mozambique, que están realizando una tarea pues, muy hermosa, muy esforzada, y también están sufriendo los embates del COVID. Sabéis que en África la cosa está muchísimo peor que aquí, muchísimo, pero muchísimo, y las vacunas allí no están llegando como están llegando aquí. Así que animémonos siempre a orar y tenerlas en nuestras plegarias. Bien, pues sin más anuncios, vamos a pasar al tiempo de alabanza. No sin antes decir que hoy vamos a tener un momento muy especial, inesperado, pero muy especial, porque vamos a presentar a una niña. Y diréis, ¿y quién es esa niña que vamos a presentar? Pues tenemos a los padres allá atrás, en el último banco, a Felipe y a Natieli. Natieli acaba de dar prácticamente a luz hace unos días, así que hoy vamos a presentar a su hija delante del Señor y delante de toda la iglesia, ¿de acuerdo? Después del tiempo de la alabanza. Así que voy a pedir al grupo de alabanza que pase aquí delante y que sean ellos los que nos dirijan, y después tendremos ese momento emocionante y bendito. Dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Pues les invito a que se pongan de pie y vamos a alabar al Señor, empezando con este cántico que dice: roca eterna, verdadero y fiel, Él es justo.
Veo su mano y su poder sobre mí. Cielos abiertos quiero hoy contemplar. El amor llena este lugar. Yo quiero ver ahora tu poder. Quiero tu gloria inundando mi ser. Levantaré mis manos, recibiré cuando alabo tu nombre. Siento que tu mano conmigo está. Yo quiero ver ahora tu poder. Quiero tu gloria inundando mi ser. Levantaré mis manos, recibiré cuando alabo tu nombre. Siento que tu mano conmigo está. Veo la gloria del Señor hoy aquí. Veo su mano y su poder sobre mí. Cielos abiertos quiero hoy contemplar. El amor llena este lugar. Yo quiero ver ahora tu poder. Quiero tu gloria inundando mi ser. Levantaré mis manos, recibiré cuando alabo tu nombre. Siento que tu mano conmigo está. Yo quiero ver ahora tu poder. Quiero tu gloria inundando mi ser. Levantaré mis manos, recibiré cuando alabo tu nombre. Siento que tu mano conmigo está. Amén. Incomparable, inigualable es tu amor, y me rodea, tú me abrazaste, me sonreíste, Señor, en mi pecado, tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Inmensurable, inagotable es tu amor, y nunca cambia. Estás conmigo y no me puedo escapar, aunque lo intenté, tu amor es eterno, tu amor es perfecto. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Celebraré tu amor y tu misericordia, Dios. Celebraré tu amor y tu misericordia, Dios. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Sí, Padre, queremos celebrar tu amor un día más, un domingo más, Señor, porque tu amor es lo que nos sostiene, Señor, tu amor es lo que nos bendice, tu amor es lo que nos da sentido a la vida, Padre, que tenemos, Señor, por delante.
Queremos darte gracias porque ese amor, Señor, derramado en la cruz del Calvario, Señor, con tu Hijo Jesucristo crucificado ahí, por causa de nuestros pecados y de nuestros errores, Señor, es la manifestación, Señor, más admirable, sublime y gloriosa, Señor, de lo que significa amar. Porque, Señor, tú nos amaste no como tal vez nos amemos nosotros, a nosotros mismos, a los demás. Tú nos amaste, Señor, a pesar de lo que éramos, Señor, a pesar de nuestras vidas sucias, contaminadas por el pecado, Señor. Eso sí es amor, Padre. Un amor que a pesar de todo ama y lo hace sin condiciones. Y queremos celebrar ese amor, Señor, todos los días de nuestra vida. Queremos celebrar tu misericordia que nos rodea. Esa misericordia que nos permite, Señor, levantarnos cada mañana y saber que estamos en tus manos, Señor. Y que sabemos, Señor, que tu amor nos compele a amar a otros, Señor, a buscar el bien de los demás, a ser de bendición, Señor, para aquellas personas que nos rodean. Gracias, Señor, porque tu amor, tu gracia, tu misericordia y tu compasión nunca nos faltan. Porque sabemos, Señor, que aunque seamos odiados por otras personas, aunque puedan dejarnos solos y abandonados, sin embargo, tú nos rescatas, Señor, tú nos acompañas, Padre. Nunca estamos solos si estamos contigo, Padre. Porque tú no eres, Señor, como personas que hemos conocido a lo largo de nuestras vidas, Señor, que nos dejan en la estacada cuando las cosas vienen mal dadas, sino que sin tu amor, Señor, inmenso, abundante y generoso, Señor, nos da la tranquilidad, Señor, de estar siempre en compañía, de la mejor compañía, de ti, Señor. Gracias, Señor, porque en virtud de tu amor, tú nos has dado libertad. Libertad, Señor, para vivir de acuerdo al camino que nos ha mostrado tu Hijo Jesucristo. Libertad, Señor, en relación a saber tomar decisiones, Señor, no según nuestras propias concupiscencias o deseos o caprichos, Señor, sino libertad, Señor, para ser sabios y prudentes, para ser obedientes, para servirte, para caminar junto a ti, Señor, hacia donde tú nos llevas. Gracias, Señor, porque tu amor es la vida eterna para nosotros. Porque no existe mayor tesoro, mayor caudal, mayor cosa preciosa, Señor, que ninguna otra cosa que pueda existir en este mundo. Gracias, Señor, por tu amor, y celebramos tu amor, Señor. Celebramos hoy como comunidad ese amor que te debemos a ti, Señor, porque tú nos amaste primero. Gracias, Señor, por todo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Renuévame, Señor, por tu gracia.
he hecho que Sol se quede conmigo porque ella habla portugués y yo no hablo tan bien el portugués, ¿no? Ni tan bien ni tan mal, ¿no? Que no lo domino mucho el portugués. Pero ella va a hacer de traductora del castellano al portugués para que ellos también entiendan exactamente todo este ceremonial de presentación y dedicación al Señor de una nueva criatura. Y yo voy diciendo una frase y ella la va traduciendo, ¿de acuerdo? Para que ellos también lo entiendan. Aunque yo creo que, bueno, ellos entienden. ¿Vocês perceben o castellano? ¿Perceben? Va. Pero por si acaso, ella, pues, Muy bien. conforme a la práctica de la Iglesia cristiana, Conforme à prática da Igreja Cristiana, dedicamos esta niña a Dios. vamos fazer uma dedicação a uma nova menina que ha nascido. Confesamos que sobre nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos, Vamos confessar que sobre nossas vidas e as vidas de nossos filhos, Cristo es Rey y Señor. Cristo é o Rei e o Senhor. Nos comprometemos, en cuanto nos sea posible, Nos vamos comprometer em todo o possível. a instruir a este niño en su ley y en su santa voluntad. Vamos instruir a este novo filho em a palavra de Deus. Traemos a Dios los niños que Él nos ha confiado. Vamos trazer a Deus os filhos que Ele nos ha confiado. Lo dedicaremos a Él Vamos dedicar a Ele, ao Senhor, y suplicamos para ellos su bendición. e vamos pedir ao Senhor a sua bênção. Voy a pedir a los padres que pasen aquí delante. Por favor, passem aqui conosco. Por si no los conocíais, de hecho han venido varias veces, Felipe y Natiel. Y la criatura se llama Kimberly. Muy bien, pues Felipe y Natiel, por cuanto deseáis la bendición divina para vuestra hija, Felipe e Natiele, vocês desejam o melhor para a vossa filha y la habéis traído aquí para dedicarla a Dios. e está aqui para dedicar ela a Deus. ¿Os comprometéis de vuestra parte Vocês vão se comprometer da vossa parte a cumplir vuestra obligación a cumprir a vossa obrigação com ela e com Deus de enseñarle las verdades y los deberes de la fe cristiana? e ensinar a ela os deveres cristianos para com Deus? Asimismo, le enseñaréis la oración, Também vocês devem ensinar a ela a oração, el precepto y el ejemplo de criarla o precepto de criar a menina, en la disciplina y amonestación del Señor. en la disciplina e amonestação do Senhor, ¿Lo prometéis? Conforme a la práctica de la Iglesia cristiana, conforme à prática da Igreja Cristiana, dedicamos esta niña a Dios. vamos dedicar essa menina bonita a Deus. A vosotros, padres, A vocês, pais, Dios ha confiado el cuidado de una vida Deus ha dado um regalo de uma vida que puede ser de bendición para muchos. que pode ser de abençoa para muitas pessoas. Mirad que cumpláis tan sagrado deber en el temor de Dios. Olhar que sempre vão cumprir o dever para com Deus e a menina. Vamos a tener una oración por la niña y por los padres, sobre todo porque el Señor haya conservado bien a Natieli. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta preciosa familia, Señor, que hoy se congrega entre nosotros.
y que trae delante de ti, Señor, algo precioso, algo hermoso, como es una vida nueva, que quieren presentarte a ti, Señor, para que seas tú el que guíes su camino, para que seas tú, Señor, el que des sabiduría y discernimiento a cada uno de ellos, tanto a Felipe como a Natieli, Señor, en la crianza de esta nueva criatura, Señor. Queremos pedirte, Señor, que tú, tu Espíritu Santo, los guíes siempre a lo mejor, a buscar siempre lo más beneficioso para su hija y a centrarse, Señor, en todo lo que haga en tus Escrituras. Te damos gracias, Señor, porque has cuidado a Natieli en su embarazo y en su momento de parto, Señor. Te damos gracias, Señor, porque le has dado fuerzas y ahora puede contemplar arrobada, Señor, el fruto de este amor que sienten tanto Felipe como Natieli en la figura de su querida hija. Y queremos, Señor, que tú sigas, Señor, fortaleciendo este matrimonio y esta familia, Señor, que en esta mañana comparece delante de ti. Gracias, Señor, por todo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Seja muito bem-vinda a menina e a vocês. Kimberly, te dedicamos a Dios Padre, vamos dedicar a sua vida a Deus Pai, a Dios Hijo a Deus Filho y a Dios Espíritu Santo. e a Deus Espírito Santo. Que el Señor te bendiga Que o Senhor te bendiga y te guarde. e guarde. El amor de Jesucristo El amor de Jesus Cristo siempre te envuelva sempre envolva você y el Espíritu Santo e o Espírito Santo te conforte todos los días te conforme todos os dias de tu vida. da sua vida. Que el Señor bendiga. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Un aplauso. Qué bueno, ¿no? Tener a una políglota en casa. Ella sabe portugués, yo sé inglés y algo de valenciano y pues, mira, si viene alguien siempre de fuera, pues vamos pudiendo capear el temporal, ¿no? Muy bien, pues vamos a pasar al tiempo de los diezmos y ofrendas. Voy a pedir a la persona responsable que pase para que pueda recoger estos diezmos delante del Señor. Gracias, Señor, por este espíritu de gozo y de alegría, Señor, por esta nueva vida, Padre. Nos gozamos con ello, Señor, y te agradecemos, Padre, tu provisión en esta semana, Señor. Gracias, porque sabemos que tú eres soberano, que tú eres el que manda, Señor, en nuestras vidas. Amén. Y que nosotros te pertenecemos exclusivamente a ti, Señor. Gracias por tu amor inmerecido, Señor, y también porque nos has dado el día de reposo, Señor, como hoy, para venir a alabarte y adorarte, Señor, en este día que podemos dedicarlo a ti, porque así lo has declarado tú, un día santo, santo, Señor, para ti, para que nos gocemos en tu presencia y en la comunión de los hermanos. Gracias, Señor, por pensar en nosotros también, para un día de descanso, Señor. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Amén. Bendice las ofrendas. Sí, gracias. Muy bien, pues vamos a pasar al tiempo de la predicación de la palabra del Señor. Y en esta mañana comenzamos una nueva serie de sermones en un libro muy interesante, como es el libro de Jonás, que es un libro que se lee bastante rápido,
tiene solo 4 capítulos y vamos a hacer también precisamente en 4 sermones recorrer las páginas de esta historia de Jonás. Pero antes vamos a pedir la bendición de nuestro Señor para su palabra en esta mañana. Oremos. Señor y Dios, queremos darte gracias en esta mañana por tu palabra que podemos abrir y que podemos, Señor, leer, podemos, Señor, hacer nuestra. Queremos, Señor, que la historia de Jonás también sea parte de nuestra vivencia, de nuestra experiencia personal y comunitaria, Señor. Ayúdanos a entender y a comprender, Señor, qué es lo que tú quieres decirnos en esta mañana para nutrición de nuestro espíritu en esta semana que comenzamos. En el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias por todo. Amén. Jonás, capítulo número 1, y el título del sermón ya lo veis, cenizo a babor. Seguramente entenderéis por qué el nombre de este título. Pero antes de pasar al texto en sí, quisiera reflexionar sobre un tema que es un tema que está de candente actualidad desde hace varios años, que es la idea del nacionalismo. Seguramente habéis escuchado en las noticias el tema del nacionalismo, a diferentes niveles, en diferentes territorios, diferentes instantes de nuestra realidad propia española. Porque la idea del nacionalismo, si lo pensamos bien en sí misma, no tiene por qué ser algo negativo, ¿no? Según variadas definiciones de este término, nacionalismo, surgido junto con el concepto moderno de nación, propio de la edad contemporánea, en las circunstancias históricas de la llamada era de las revoluciones y los movimientos de independencia de los colonos americanos, de las colonias europeas en América, el nacionalismo, según un autor que se llama Laia Greenfeld, obedece a un conjunto de ideas y de sentimientos que conforman el marco conceptual de la identidad nacional. Sin embargo, cuando este sentimiento nacionalista excluye dentro del marco nacional a otras visiones culturales, a otras visiones religiosas o a otras visiones ideológicas, para adaptarlas a su planteamiento de homogeneización obligatoria, entonces este sentimiento, desde mi punto de vista, puede, y de hecho desemboca en la marginación étnica, cultural y social de otros entes que son minoritarios, pero que también conviven dentro de las fronteras de una nación concreta. Ejemplos de nacionalismos tóxicos que emponzoñaron y siguen emponzoñando la pluralidad y la diversidad de expresión, la libertad de lengua, la libertad de confesión religiosa de las naciones, son, por ejemplo, el nacionalsocialismo alemán, más conocido como nazismo, el nacionalismo católico, que aquí en este país se ha sufrido durante muchísimos años, el nacionalismo serbio, que es el que llevó también a las guerras de los Balcanes, y aquí en nuestro país también conocemos ese nacionalismo vasco o ese nacionalismo catalán, entre muchos otros. Cuando convertimos el amor a nuestra patria en la excusa perfecta para odiar al que piensa y cree distinto, entonces estamos sentando las bases para la xenofobia. Estamos sentando las bases para la discriminación, estamos sentando las bases y los fundamentos para la estigmatización de personas como nosotros, que son nuestros vecinos, no son personas que vienen de otras latitudes, no, de nuestros vecinos, que trabajan y estudian como cualquier otro nacional. Defender nuestras convicciones patrióticas, por lo menos esa es mi opinión, nunca debe ser la justificación para el desdén, la condescendencia y la desigualdad. Porque podemos ser muy patriotas, pero en el momento en el que traspasamos la línea, la frontera entre lo que significa el respeto y, por supuesto, los buenos modales y la simpatía o la empatía, estamos cayendo en un craso error. En el preciso instante en el que intentamos obstaculizar la integración de personas de otras latitudes en el mercado laboral, en el área académica o en la expresión libre de ideas y creencias, entonces el nacionalismo solo es una forma más de demostrar a los extranjeros o a los que discrepan de nosotros que estamos por encima de ellos, que nos deben su vida y que, si quieren seguir siendo tratados con respeto,
deben plegarse sin concesiones al estilo de vida que se supone identifica a la nación. En muchas ocasiones hemos tenido que contemplar con tristeza, por lo menos yo, en mi propia experiencia personal, he tenido que contemplar cómo los naturales de una nación, en este caso de mi nación, que es la nación española, despreciando abiertamente y con muy mala educación a inmigrantes que podrían aportar una riqueza inmensa a todos los niveles dentro del contexto nacional. Jonás, y ahí entra el personaje del libro de hoy, Jonás era precisamente una de esas personas. Era una de esas personas que tenían un acendrado e intenso sentimiento nacionalista, el cual no le permitía en ningún caso tener nada que ver con otros pueblos, con otras naciones que no fuesen la propia nación israelita. Y como iremos viendo, su nacionalismo era tan tóxico que incluso era capaz de tomar decisiones extraordinariamente radicales con tal de no acercarse ni un centímetro a los gentiles, esos perversos, esos crueles, esos paganos individuos que siempre han vejado a su nación. De Jonás sabemos más bien poco, sabemos muy poquito de él. Solo conocemos su procedencia, su filiación y su oficio, que es lo que nos reseña el versículo número 1 de este capítulo 1 de Jonás, donde se nos dice que vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás, ¿sabéis qué significa su nombre? Significa paloma. Pues Jonás fue profeta del Señor durante el reinado de Jeroboam II sobre las 10 tribus de Israel. Nuestro profesor ya nos ha hablado acerca de este rey, que era tan nefasto como su antecesor Jeroboam I. La ciudad natal de Jonás era Gat Efer, que se halla enclavada en el límite del territorio de Zabulón, y su padre Amitai, cuyo nombre significa fiel, es todo cuanto podemos conocer de su persona. Consagrado en la labor de anunciar la voluntad de Dios a su pueblo, el cual se hallaba precisamente en uno de sus momentos de más idolatría e injusticia social, Jonás recibe una nueva misión. Seguramente no esperaba Jonás que las órdenes de Dios le pudieran afectar tanto como lo hicieron. Veremos a ver por qué es así. Dios le conmina a que se prepare, a que se ponga en camino y a que marche a Nínive, capital de Asiria. Podemos imaginarnos, ¿no? Podemos hacernos una idea de que a Jonás casi le da un pasmo. ¿Qué es lo que hace que Jonás tuerza el morro? ¿Qué es lo que hace que a Jonás frunza el ceño? ¿Qué es lo que hace que Jonás abra los ojos de par en par? ¿Qué había en la directiva del Señor que pudiese hacer estremecer su cuerpo y su alma? Algo está removiéndose dentro de las entrañas de Jonás, cuando recibe de parte de Dios algo que le parece sumamente extravagante e ilógico. No sería de extrañar que Jonás preguntase al Señor en más de una ocasión tras recibir esta directiva si de verdad había escuchado correctamente. ¿A Nínive? ¿Estás seguro, Señor? ¿A Nínive? No a Israel, no a Judá, no a Samaria, no a Jerusalén, no. ¿A Nínive? ¿Por qué el gesto de Jonás se tuerce al escuchar el nombre de Nínive? Nínive, la gran capital de Asiria, enemigo natural e histórico de Israel, tal vez no se hallaba en esos momentos en la cumbre de la prosperidad, pero seguía siendo una imponente metrópolis. La fama de Nínive era la de depravación, era un lugar de depravación, era un lugar de violencia, que era ampliamente conocida por todo el mundo. Su maldad, su crueldad, amén de su idolatría institucionalizada, hacía de Nínive el epítome de todo lo que era pecaminoso y malvado. Dios, sin embargo, comisiona a Jonás para que pregone el juicio de Dios sobre esa grandiosa urbe, y aunque Jonás tal vez estuviese más acostumbrado a profetizar en su tierra contra sus compatriotas, señalando y condenando sus fechorías y desmanes, también sabía que junto con el discurso del juicio de Dios siempre había otro mensaje, ¿verdad? Un mensaje de paz,
un mensaje de esperanza, en el caso de que la nación hiciera caso del primer mensaje de juicio y se arrepintiera, se volviera de sus tenebrosos caminos. Y claro, y eso es lo que a Jonás no le cabe en la mollera. Porque él, echar pestes, condenar, señalar, juzgar a Nínive, eso no era ningún problema para él. Eso era lo más fácil del mundo para Jonás. El problema está en que detrás del juicio viene un mensaje de restauración, de perdón y de arrepentimiento, que eso a Jonás no le cabía en su corazón. Por ahí no podía pasar Jonás. Ser instrumento de Dios para que los ninivitas tuviesen la oportunidad de librarse del juicio divino. Vamos, de eso nada, de eso nada. Merecían morir aniquilados y su capital debería ser raída de la faz de la tierra. Ese es el pensamiento de Jonás. Nacionalista a ultranza. Y claro, como todo ser humano que en realidad sabe que nunca podrá escapar de Dios, y que cuando el Señor dictamina algo, Él es fiel para llevarlo a cabo con seguridad, Jonás decide tomar una decisión que ya sabéis cuál es. Decide tomar una decisión que dice muy poco de su obediencia a aquel que lo ha confirmado como vocero suyo. Versículo número 3 dice que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía hacia Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás pensaría que la mejor estrategia para sortear esta obligación de profetizar en Nínive era alejarse de ella lo antes posible. Y si podía esconderse en los confines del mundo, conocido muchísimo mejor. Y caminando desde Samaria hasta Jope, a unos 30 kilómetros de la capital de Israel, y puerto del Mediterráneo que se hallaba ubicado a unos 56 kilómetros de Jerusalén, Jonás compra un billete. Compra un billete que le lleve a uno de los lugares más misteriosos que se conocen. Puesto que hoy todavía, fijaos, hoy todavía se sigue investigando, se sigue estudiando dónde estaba Tarsis en el mapa de la era antigua. Algunos piensan que Tarsis se llama en la península ibérica, en lo que se conoce como Tartesos, en esa Tartesos Fenicia. Otros creen que Jonás tenía previsto viajar hasta Gran Bretaña. Y los más atrevidos incluso opinan que Tarsis se halla en lo que son las costas hoy de América. Fijaos si quería ir lejos, alejarse de la directiva del Señor. En realidad no importa tanto dónde estaba ubicada esta ciudad o región, sobre todo porque Jonás nunca llega a arribar a esas costas. Todavía con un pensamiento antiguo de que la influencia de cada dios solamente se circunscribía al territorio concreto de la nación que lo adoraba, Jonás espera que, estableciéndose en apartadas tierras, el Señor dejaría de tener poder para obligarlo a cumplir con su misión de ir a Nínive. Fijaos qué pensamiento existía en aquellos tiempos. Escapar de Dios. ¿Creéis que podemos escapar de Dios? Escapar de Dios es una tarea fútil y sin sentido, queridos hermanos y hermanas, ¿verdad que sí? Y si no, que se lo digan al salmista cuando dijo en el Salmo 139, 7 al 8, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he ahí tú estás. ¿Escapar de Dios sigue siendo buena idea? ¿Qué creéis? ¿Sabía Jonás que por mucha tierra o mar que pusiera entre él y Nínive al Señor, el Señor le iba a ganar la mano? ¿Era Jonás un ingenuo? Podemos contestar nosotros mismos a estas cuestiones cuando Dios demanda algo de nosotros. Y comenzamos a poner pegas a sus planes. Porque esa es una manera de escapar de la voluntad de Dios. Y empezamos a poner excusas y justificaciones, excusándonos en esto y en aquello, haciendo oídos sordos a su llamada. Porque pensémoslo bien, queridos hermanos, haciendo autocrítica personal. ¿No intentamos nosotros muchas veces acallar la voz del Señor en nuestro corazón, escapando mentalmente a otros lugares o evadiéndonos a través de nuestras apretadísimas agendas? Señor, es que ahora no me viene bien.
Señor, no me pidas eso, que no estoy en condiciones de poder cumplir con lo que me ordenas. Señor, tengo tantas ocupaciones entre manos. Señor, me pides unas cosas que me parecen tan absurdas. Estas son algunas de nuestras reacciones ante el llamamiento de Dios, ante la idea de hacer algo que no queremos hacer simplemente, a veces, como pasa con Jonás, porque no somos capaces de reunir el amor y la misericordia necesarias como para poder abordar a quienes te han herido o a quienes se pueden haber burlado de tus palabras y de tu fe, pero que siguen necesitando a alguien que les hable de Dios. Huimos como bellacos, reconozcámoslo, confesemos delante del Señor. Huimos como bellacos muchas veces de la responsabilidad que tenemos como cristianos para con todos los seres humanos que conviven en nuestra ciudad. Nos guste o no nos guste el modo en el que se comporten o el estilo de vida que lleven. Bien, ahí tenemos a Jonás con el billete en la mano. Y Jonás se embarca, posiblemente en un navío dirigido por hábiles marineros fenicios, avezados y curtidos navegantes de las procelosas aguas del mar Mediterráneo, y por una tripulación de distintas naciones del mundo conocido, y cansado ya Jonás de tanto caminar, imaginaos, unos kilómetros desde donde él vivía, cansado de tanto caminar desde Samaria, se deja caer a plomo en el vientre de la embarcación para roncar como un tráiler al ralentí. Nos dice la palabra del Señor en los versículos 4 al 7. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Dijeron cada uno a su compañero: venid, echemos a suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y adivináis sobre quién cayó la suerte. Y la suerte cayó sobre Jonás. Se eleva el ancla y con un quejido de las maderas del barco dejan el puerto de Jope para iniciar una travesía que se prolongaría durante muchos días hasta llegar a su destino. Parece que Jonás al final se va a salir con la suya, ¿verdad? De repente, cuando llevaban una cierta distancia ya recorrida, una tempestad coge al navío de forma inesperada. El viento soplaba con gran violencia sobre el velamen de la embarcación. Los marineros eran zarandeados como hojas de otoño en medio de un vendaval, y la nao comenzaba a escorar peligrosamente. Y seguramente los marineros que servían en este barco habían tenido que atravesar situaciones meteorológicas realmente peligrosas y amenazantes. Pero lo que estaba sucediendo delante de sus espantadas miradas era algo que superaba con mucho cualquier cosa que hubiesen visto nunca en sus vidas. Parecía que el mar iba a tragárselos de un solo bocado. Las olas restallaban contra el casco de forma agresiva. El oleaje, el viento ensordecía cualquier voz que se daba para ordenar arriar el velamen o sujetar el timón. Y a merced de una tormenta perfecta, prácticamente de inmediato el capitán del navío se estaba dando cuenta de que tal vez ese iba a ser su último viaje, de que esa iba a ser su última travesía si no hacían algo enseguida. Todo el barco crujía como si alguien invisible la estuviese estrujando entre sus poderosas manos. Los nubarrones no dejaban ver las estrellas y habían perdido por completo la referencia de la costa. Y los marineros, podéis hacer una idea de cómo estaban los marineros. Los marineros, tras haber echado por la borda todo cuando tenían, mercancía incluida, a fin de garantizar hasta cierto punto la seguridad y la integridad de la nave, intuyeron que esto en realidad no servía de nada y que la muerte los iba a visitar en breves instantes, uno a uno, todos y cada uno de ellos. Entonces, como suele suceder en esas situaciones desesperadas, ¿qué hacen? Hincan sus rodillas en la cubierta o donde estuviesen en ese barco y se postran allí donde están para rogar a sus dioses que se apiaden de su suerte.
Pertenecientes a varias naciones, la tripulación implora con lágrimas en los ojos, con sus cuerpos empapados en agua salada, ateridos a causa del frío, que alguna de sus deidades les se haga cargo de su situación crítica. Sin embargo, igual que tirar las cosas por la borda, esto no logra ningún tipo de efecto. Casi todo el panteón de dioses paganos se halla representado en este conjunto de marineros atemorizados y al límite, y nada parece suceder que aquiete un ápice la fuerza indomable de los elementos. El capitán, tras haber rendido pleitesía a su Dios, se acuerda ¿de quién? Se acuerda de Jonás. Están todos aquí, pero Jonás, ¿dónde está Jonás? El cual, como si no estuviese pasando nada reseñable en la cubierta, ¿dónde está? Sigue durmiendo a pierna suelta como un bendito. El capitán, con los ojos desorbitados y una mueca de indignación, sacude a Jonás para sacarlo de su letargo y con gritos de desesperación obliga a Jonás a que se dirija a su Dios. ¡Clama a tu Dios, Jonás! Lo hemos intentado todo y nada se consigue. A lo mejor el Dios de Jonás lo saca de este terrible y letal atolladero. Mientras tanto, en cubierta, los marineros deciden emplear las suertes para conocer el origen de su desdichado estado, como las pajitas, ¿no? El que saque la más corta, ese es el que es el elegido, ¿no? Es el cenizo a bordo. Supersticiosamente, cuando una travesía no marchaba como era debido, o cuando una circunstancia fuera de lo normal se hacía realidad para perjuicio del viaje, muchos marineros de la época, eso está constatado históricamente, atribuyen la influencia de los elementos meteorológicos y naturales a la acción de los dioses. Alguno de los dioses del mar Mediterráneo estaba enfadado con ellos. Podría ser Neptuno, o podría ser Poseidón, o podía ser cualquier otro que pudieran tener. Y por eso solían hacer incluso sacrificios antes de la salida del puerto y tras llegar a buen puerto. Todo con tal de convocar la buena suerte o el beneplácito de los dioses marinos. No sabemos exactamente cómo solían echar las suertes, si era mediante piedrecitas lisas, o huesos de animal, o conchas marinas, pero el resultado de esta actividad supersticiosa es realmente asombroso. Ya lo hemos leído, ¿verdad? El culpable de que el mar esté a punto de sepultarlos en las profundidades no es ni más ni menos que Jonás, el dormilón, como se le llama el capitán. El cenizo que está provocando la ira de los dioses es uno de los pasajeros. Y Jonás, viendo que es la que se le viene encima, claro está, comienza a entender que todo lo que está sucediendo a su alrededor es fundamentalmente por culpa suya. ¿Cuántas veces, queridos hermanos y hermanas, incluso de manera inconsciente, hemos participado de este pensamiento primitivo y supersticioso? Cuando nos ha pasado algo malo, o cuando las cosas no han ido como pensábamos, o cuando el infortunio se ha cebado en nosotros, de forma prácticamente instintiva, no sé si os ha pasado, hemos creído que todo se ha debido a que no hemos hecho algo de manera correcta delante de Dios. Como no he hecho esto conforme a la voluntad de Dios, me ha sobrevenido esto. O hemos pensado que la desdicha que nos persigue es porque nos hemos levantado con el pie izquierdo, o porque hemos faltado ese día a nuestro devocional diario, o porque no hemos orado de buena mañana y decimos, ahora es normal que me salga todo mal, pero si he empezado mal el día. Eso es un pensamiento supersticioso, queridos hermanos, ¿vale? Un pensamiento muy supersticioso. Si nos ocurre algo inesperado, entonces ¿qué hacemos? Pues buscamos la razón en lo que hicimos y en lo que no hicimos. Este pensamiento es a menudo muy poco consecuente con lo que nos dicen las Escrituras. Por supuesto, existen desgracias, ¿vale? Existen desgracias y desdichas que nos sobrevienen porque no hemos tomado decisiones correctas. Eso yo creo que lo entendemos todos y lo sabemos. O porque a la hora de elegir nuestra ruta en relación a cualquier asunto hemos preferido desmarcarnos de Dios, ¿vale? Entonces, pues pasa lo que pasa. Pero existen otras muchas cosas que nos ocurren que no están directamente conectadas con nuestros actos, que simplemente pasan porque existen otras muchas personas a nuestro alrededor
que también toman decisiones malas que a nosotros nos pueden afectar negativamente. ¿Vale? Nunca lo olvidemos. No todo lo que nos acontece es obra de Dios. Yo creo que esto lo entendemos también, ¿verdad? No todo lo que nos pasa es obra de Dios. Y no hemos de ver todo lo malo que nos sucede como un castigo o un ejercicio corrector del Señor. A menudo ocurren las cosas sin más, ¿verdad? Bueno, Jonás de repente se ve cercado por todos los rostros demudados de la tripulación del navío y presiente que lo que traslucen esos rostros desencajados no es precisamente cariño, no es precisamente alegría a saber quién es el responsable de esta descomunal tormenta que los azota. Versículos del 8 al 12. Entonces le dijeron ellos a Jonás: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Jonás, ¿qué haremos? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, Jonás le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. El interrogatorio comienza. Los marineros, ávidos de detalles, preguntan a Jonás por su profesión, preguntan a Jonás por su procedencia, preguntan también por la razón que les está llevando al naufragio. Jonás se identifica, como hemos leído aquí, como hebreo. Algo curioso, porque no emplea el término israelita, emplea el término hebreo para informarles cuál es su patria. Además, añade un dato más, un dato crucial que todos estaban esperando, y es que Jonás es un siervo de Dios. Es decir, Jonás es servidor del Creador de todas las cosas que existen, del cielo, del mar y de toda la tierra. Jonás dice temer al Señor, pero con su vida está dejando en entredicho esta realidad, ¿verdad? Esto desconcierta a la tripulación, pero también les ofrece una explicación plausible de la situación dantesca por la que están atravesando. Dios, siendo el hacedor de los elementos que juegan con la nave como si esta fuese un juguete, es el responsable directo de esta actividad inusual de la meteorología que les circunda. Y el salmista sabe a lo que se le está refiriendo Jonás. En el Salmo 107, versículos 25 al 29 dice: porque habló el Señor e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Al escuchar que Jonás es servidor de Jehová, aquel del cual seguramente habrían escuchado en múltiples ocasiones en diferentes puertos de Israel y Judá, los marineros son sobrecogidos por el miedo. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! No cabía duda de que el Señor estaba por encima de cualquier diosecillo pagano al que pudieran adorar estos exhaustos navegantes y sentir su ira en el embate de las olas y en el explosivo sonido de los truenos y del viento. Era algo que sabían que no podrían resistir durante más tiempo. Y todos piden la razón de su vida a Jonás. Jonás, ¿por qué te has huido de delante de Dios? Y aunque no se nos dice si realmente le contó los detalles de su evasión a los marineros, lo cierto es que los marineros empiezan a preguntarse frenéticamente sobre qué hacer en el caso concreto en el que se hallan para lograr que la tempestad amaine y se desvanezca y así poder sobrevivir a este ominoso trance. Como todo era culpa, era todo resultado de la culpabilidad de Jonás, algo tenían que hacer con él. ¿Pero qué? ¿Qué hacemos contigo, Jonás? El mismo Jonás, consciente de que iba a ser culpable de la muerte de un gran número de hombres si no hacía algo por remediarlo, propone a toda la tripulación que lo lancen al mar, como si fuese una ofrenda a Dios que pudiera aplacar la furia del Altísimo. Él era el cenizo a babor, el que había traído sobre el navío esta situación tempestuosa
y solo Jonás tenía la clave para que Dios se apiadase del resto de personas que componían la tripulación de a bordo. Jonás siente en lo más profundo de su ser que su plan era tremendamente ingenuo. Que Dios, como Señor de la creación, siempre lo habrá de alcanzar allí donde esté. Y que huir de su presencia ha sido lo más estúpido, ha sido lo más temerario que ha hecho durante toda su vida. Ahora debía sacrificarse, debía hacerlo por sus compañeros de fatigas marinas y no duda en ofrecerse voluntariamente. Hay que decir que ese gesto le honra, A pesar de la mala decisión que había tomado, este gesto le honra a pesar de su mala decisión inicial. Haríamos también nosotros, queridos hermanos y hermanas, aprendiendo de esto, haríamos bien también en ser capaces de reconocer nuestro error cuando éste afecta nocivamente a personas inocentes que nada tienen que ver con nuestras meteduras de pata. Claro, a pesar de la propuesta, la tripulación quiere ver si es posible no tener que lanzar a los abismos marinos a Jonás, tratando de solucionar el problema de su inminente naufragio por otros medios. Versículos 13 al 17. Dice que aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová, no a sus dioses, no, a Jehová, y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Con grandes esfuerzos, sacando energías de los rincones más maltrechos y cansados de sus brazos, todos tratan a una de devolver la embarcación a la costa. Sin embargo, todo esto cae en saco roto. Es inútil. Al fin se dan por vencidos. Y en lugar de que la tormenta decrezca en su poder y violencia, sucede todo lo contrario, cada vez es más fuerte. Es como si la tempestad fuese un ente vivo que estuviese pidiendo sin remilgos ni contemplaciones que Jonás fuese echado sobre las virulentas aguas del Mediterráneo. Y entendiendo que esta era la última medida, el último recurso, la última bala en su batalla contra los desatados elementos, estos marineros hacen algo inusitado. Elevan una oración comunitaria delante de Dios. Aquellos que fiaban sus vidas y entidades vacías y sordas, ahora comprenden que Jehová es real, que es el que tiene el mando, que es el que tiene el control sobre sus vidas y sobre todo lo que ha sido creado. Ruegan de todo corazón que no se abata sobre ellos el castigo que merece propiciar que un ser humano muera irremisiblemente ahogado. Confiesan que Dios es soberano sobre todas las cosas e imploran que muestre su gracia, que muestre su misericordia, su compasión para con ellos. Incluso en instantes tan adversos como estos, Dios se manifiesta también a los gentiles, con el objetivo de que a través del testimonio de estos marineros su nombre sea exaltado y reconocido entre las naciones. Porque como diría ese refrán tan manido que conocemos, no hay mal que por bien no venga. Jonás sabe que ha llegado el momento de decir adiós a este mundo cruel. Entre todos los tripulantes de la embarcación lo sujetan y lo lanzan por la borda, viéndolo caer y desapareciendo engullido por el fiero oleaje. Y como si de un prodigio extraordinario y sobrenatural se tratase, el mar suaviza paulatinamente su voracidad y salvajismo hasta dejar paso a una superficie lisa como el cristal. Los nubarrones se disipan como por arte de magia, el viento se convierte en una brisa marina que acaricia los miembros calados de unos hombres que estuvieron en un tris de encontrarse cara a cara con la parca. Todos advirtieron una vez más que la mano de Dios había estado tras todo este pavoroso episodio meteorológico y ofrecen, de lo poco que todavía les queda dentro de la embarcación, un sacrificio a Dios, dando gracias por haberlos salvado de una muerte segura. Y de igual manera, desde el capitán hasta el grumete, prometieron al Señor realizar un nuevo sacrificio a su llegada a puerto. Y quién sabe, tal vez algunos, si no todos, pudieron convertirse en misioneros del Señor en sus propias naciones o en sus pueblos natales.
Y es que cuando Dios obra, queridos hermanos y hermanas, de un modo u otro, las personas son transformadas y cambiadas de por vida. ¿Y qué sucedió con Jonás? ¿Murió absorbido por las corrientes marinas? Dios tenía otros planes con él, ¿verdad? De hecho, eran los mismos planes que habían llevado a Jonás a huir de su presencia, pero ahora debía aprender por las malas y en circunstancias sorprendentes que de Dios es imposible escapar. Jonás seguía siendo el elegido para predicar a los ninivitas. Y para rescatar a Jonás de su hundimiento en aguas mediterráneas, provee de un gran pez, no una ballena, un gran pez, ¿vale?, que lo deglute hasta que entra en su estómago y pasa allí durante 3 días y 3 noches en su interior. Muchos escépticos piensan que a raíz de este detalle del relato, el libro de Jonás es simplemente una narrativa legendaria, muy alejada de la realidad histórica. Sin embargo, recordemos que Jesús, en una de sus enseñanzas sobre su muerte y resurrección, en Mateo 12:40, tuvo a Jonás por alguien de carne y hueso, alguien real, alguien históricamente comprobable, lo cual nos lleva a concluir que por muy descabellada que sea la imagen, ¿vale?, que nos venga a la mente de un gran pez tragándose a un ser humano y que éste sobreviviese durante 3 días en sus entrañas, este hecho sucedió. Este hecho sucedió, aunque permanezca en el misterio el modo en el que el Señor logró algo que parece antinatural e imposible. El caso es que el gran pez que Dios había preparado para transportar a Jonás de nuevo a costas israelitas existió y forma parte del modo sobrenatural en el que Dios actúa en medio de la historia humana. Para terminar, queridos hermanos, vuelvo otra vez a reiterar esta idea. Escapar de Dios es imposible. Escapar de Dios es imposible. Él te perseguirá hasta hacerte entrar en razón de 1001 maneras. Él siempre está presente allí por donde vayas o donde te escondas. Nadie podrá evitar su presencia por mucho que se afane. Por eso, a fin de evitar males mayores a causa de nuestra rebeldía y desobediencia, mejor haríamos en escucharle, en comprender que sus caminos no son los nuestros, en entender que los nacionalismos no van ni con su evangelio de gracia ni con su mensaje de juicio. Dios es Dios de todos. Dios es Dios de todos y todas las naciones habrán de comparecer delante de su trono celestial para dar cuenta de sus acciones y palabras. Y si Dios, querido hermano y hermana, te dice que vayas a un lugar, con todo lo ilógico y con todo lo extraño que te parezca esto, haz caso, para que brille tu testimonio de su poder y de su misericordia por doquiera tú vayas. Que el Señor os bendiga. Nos ponemos en pie para entonar la doxología y preparamos delante del Señor esta nueva semana que tenemos por delante. Del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de vosotros hoy y siempre. Amén.